Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta ¿Dónde estás? Conducido por Grisel Aralia. ¿Por qué sentimos que no nos alcanza el tiempo? ¿O por qué sentimos que no nos alcanza el dinero y esa paz no termina de envolvernos a pesar de que nos esforzamos tanto? Quédese en este programa ¿Dónde estás? Que en este episodio vamos a estar viendo 5 principios eternos que nos van a ayudar a esa buena administración que necesitamos en nuestra vida. Yo soy Grisel Aralia y les abrazo desde Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. No es falta de recursos, es falta de principios de administración con propósito, pues ya la palabra de Dios nos recuerda: el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel, en Lucas 16:10. Así que, queridos y amados de Dios, vámonos poniendo en manos del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones con la luz de tu Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de tus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y que ese avivamiento del Espíritu Santo nos envuelva en estos momentos para que seamos con esa sabiduría que hemos recibido en la confirmación, y que si no ha hecho su confirmación en el bautismo, con esas 3 virtudes teologales que Dios ha implantado en nuestro corazón, en nuestra mente, podamos entender en este episodio el porqué de ese caos en nuestra administración, el porqué de esa falta de recurso, el porqué de esa abundancia estancada que no termina de darnos esa paz en la que deberíamos vivir para vivir en estos principios eternos que nos muestra la Biblia, la santa palabra de nuestro Señor. Entonces, querido y amado de Dios, ya aterrizados en donde usted se encuentre, a lo mejor va manejando, a lo mejor está en casa desayunando con los hijos, cenando, no sé en qué momento va a ver este video o va a escuchar por la web en radiomariacanada.ca, por supuesto, este episodio dedicado a 5 principios eternos para una buena administración en nuestra vida. Bueno, el primer principio que les voy a dar es principio de prioridad. Principio de prioridad, queridos y amados de Dios, dar a Dios lo primero. Por supuesto que ese va a ser nuestro primer principio, dar a Dios lo primero, hablando de tiempo, recursos, atención, enfoque. No lo que sobra. No le guarde a Dios lo que le sobra, las últimas moneditas, el último pensamiento de la noche, el último minuto de mi tiempo del día, el último recurso que agoté y ya distribuí todo y para el diezmo. No, querido y amado de Dios. El principio de prioridad, dar a Dios lo primero, le va a ordenar todo lo demás. Créame. Busquen primero el reino de Dios, nos dice la Biblia en Mateo 6:33. Querido y amado de Dios, cuando nosotros ofrecemos a nuestro Señor nuestros 2 peces y nuestros 5 panes, es decir, los pocos o muchos talentos con los que hemos sido dotados, lo poco o mucho dinero que hemos recibido, el poco o mucho trabajo que tenemos aquí en esta vida terrenal, el poco o mucho tiempo con el que contamos para nuestro crecimiento espiritual, cuando le ofrecemos lo primero a Dios, créame que Él toma esos 5 panes y esos 2 peces que le ofrecemos y lo multiplica. Y aquí viene el segundo principio. El segundo principio es de la multiplicación.
Y no lo vamos a hacer por nuestra propia fuerza. Lo podríamos hacer bajo nuestra propia fuerza, el principio de multiplicación. Y si usted va y se lee libros de administración, libros que le van a ayudar en sus finanzas, van a hablar de una multiplicación efectivamente bajo nuestras propias fuerzas. Pero cuando usted entrega eso y a Dios y para que Él lo multiplique, eso es otro nivel, querido y amado de Dios. Ya bien tenemos la parábola de los talentos en Mateo 25 del 14 al 30, donde usted y yo y todos podemos empaparnos de ese principio de multiplicación. Ya decimos, el primer principio es el principio de prioridad, que es dar lo primero a Dios. El principio de multiplicación, Dios recibe y entonces te ayuda a multiplicar. Te va dando esa gracia de multiplicar. Entregar nuestros 2 peces y 5 panes a Jesús, pues nos va a permitir dejarnos soltar y entregarlo todo a Dios para que Él multiplique. Todo lo demás viene por añadidura, querido y amado de Dios. Cuando hay obediencia, cuando hay organización, lo demás viene por añadidura. Porque recuerde que hemos sido amados y después existimos, ¿verdad? Primero somos amados y luego existimos. Entonces, el segundo principio de multiplicación va muy ligado al primer principio, que es el principio de prioridad. Entregamos a Dios, soltamos lo mejor. Ya en el Antiguo Testamento se habla que siempre se hacía esa primicia a Dios. Esos sacrificios del mejor cabrito, de lo mejor, lo ofrecían a Dios. Pues eso sigue. O sea, Jesús vino a abolir la ley, pero nos deja sus mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Al llevar a cabo los dos primeros mandamientos, forzosamente estamos llevando a cabo estos 2 principios de los que les acabo de comentar para una buena administración. Principio de prioridad, dar a Dios lo mejor. Principio de multiplicación, entregar lo poco que tenemos a Dios, que Él lo multiplicará. Fidelidad en lo poco. Si usted tiene un talento, bueno, lo va puliendo y lo pone a trabajar. Si usted tiene 2, 5 talentos, bueno, no se aprovecha de los demás. No lo agarra y lo toma como motivo de poder para entonces sobajar a los demás o tenerlos bajo un yugo. No, al contrario, se hace servicial, se hace, sirve a los demás. Pone a trabajar esos 5 talentos para el servicio de los demás. Por ahí leía libros, no tengo aquí a la mente cuál, pero estos enfocados a la buena administración, a las empresas, a los emprendimientos, y decía uno de ellos, pues bueno, es que no es decir, a ver cuánto dinero me va a dar esta empresa, sino a cuántas personas voy a ayudar, a cuántas personas voy a impactar con mi empresa, con mi emprendimiento, y es decir, lo podemos aplicar nosotros, a cuántas personas voy a impactar con mis talentos que no son míos, que son dados por Dios, para ponerlos al servicio de los demás. Y entonces Dios va a multiplicar no solo esos talentos, los va a multiplicar, sí, se va a ver el reflejo en los demás, porque los demás se van a ser beneficiados. Pero además a mí, que los estoy dando, yo hablo de mí, pero quiero que usted se ponga en estas propias palabras. Estoy entregando mis talentos y no me estoy aprovechando de ello, sino que lo estoy poniendo al servicio para que les sirvan también a los demás, porque recuerde que vamos a entregar cuentas y entonces ahí es donde va a estar
va a ser muy importante toda esa disciplina, esa constancia que llevamos durante nuestra vida terrenal. Por eso de ahí que este episodio pues trata de estos 5 principios eternos que nos van a ayudar a saber administrarnos. Entonces ya vamos 2. El tercer principio eterno viene a ser este. Hay que presupuestar con propósito, sirviendo a 4 rubros. Presupuesto con propósito es apartar un dinero para dar, apartar dinero para ahorrar, apartar dinero para invertir y apartar dinero para vivir. Y dentro de vivir, pues van a ir el presupuesto que voy a utilizar para mi renta, para mi casa, para todo lo que implica los gastos de casa, mantenimiento, para la comida, para el recurso del transporte, sea que tenga carro o que use transporte, pero necesito dejar un presupuesto para ello. Entonces, todos esos gastos de casa y de todo para poder vivir, para comer, etcétera, van enfocados ahí. Entonces, presupuestar con propósito implica ser ordenados con lo que recibimos, administrar ese dinero, pero también va a implicar honrar ese tiempo que gastamos para traer a casa ese dinero. Ahora voy explicando mejor esto y nos vamos a dejar llevar por la palabra de Dios en Proverbios 21, versículo 5. Los planes del diligente llevan a la abundancia. Los planes del diligente llevan a la abundancia. Ya teníamos un episodio que hablaba de la disciplina, de la constancia, de la perseverancia y por supuesto de la paciencia. Entonces, dentro de esas acciones, esos hábitos, nos van a ayudar para también hacer nuestro presupuesto con propósito. Voy a apartar un monto para darlo a los demás. El diezmo en la iglesia para ayudar al necesitado, para ayudar al que me está pidiendo ayuda. A veces es a un familiar, a veces un imprevisto surge y nosotros tendríamos que tener ese monto para ayudar al otro, a los otros. Sin que nos afectara, así sean 10 pesos, 20 pesos, perdón, estoy hablando de pesos, así sean $100, $20, 50, $1,000, de acuerdo a nuestro ingreso, siempre debe haber un rubro para dar. El segundo, ahorrar. Ahorrar no es que lo voy a dejar ahí ahorrado el dinero que se amontone en el banco o en el colchón o en la alcancía. Voy a ahorrar con el propósito de que ese ahorro sea para un futuro, para ahora sí que invertirlo. A lo mejor usted dice voy a ahorrar para las vacaciones. Bueno, está muy bien también. Entonces, pero no lo va a ahorrar todo, sino lo que lo va a dividir. Entonces se va a apartar un monto también para invertir. Pero pues ¿en qué invierto? Yo no tengo empresa, yo trabajo para alguien. Aún así se necesita ahorrar un monto para invertir. Invertir en usted, en aprender un nuevo diplomado, en aprender, en ir a la escuela para los hijos. Esto de las escuelas es una inversión. Entonces el aprender algo nuevo, una carrera, un diplomado, cualquier cosa que usted se dedique a aprender, es una inversión porque eso le va a redituar después. Entonces, siempre tiene que haber un monto para invertir, sea en usted, sea en alguien, en algún miembro de la familia, o sea en la empresa, o sea en alguna que invierte y compra acciones, no sé, etcétera, ¿verdad? Y el monto para vivir, obviamente ese va a ser más en mayor cantidad, porque dentro del vivir está el tener para casa, para ropa, para calzado, para comida y para diversión. Entonces, los libros de administración nos proponen para este principio eterno de
de presupuestar con propósito, ciertas reglas. Hay una regla que me gusta aplicar y es la del 50-50. Entonces, 50% de mi salario y del de mi esposo o el de mis hijos, de acuerdo a su hogar, cuántos salarios juntan o si nada más uno solo soporta todos los gastos. Bueno, el 50% de ese salario va a ser para vivir, es decir, para todos los gastos que acabo de mencionar, ¿sí? Comida, casa, vestido, calzado, el sustento. Y el otro 50% lo va a dividir en 5 y que viene siendo 10% para dar, para diezmar o para ayudar al necesitado. El otro 10% para ahorrar, el otro 10% para invertirlo en algún curso, para que genere intereses o invertirlo en algún negocio, etcétera, en la escuela de los hijos. El otro 10% invertirlo en el retiro, para su retiro, para cuando llegue a la vejez. Entonces hay que pensar también en eso, es válido. El otro 10% lo va a designar para la diversión, porque también lo necesitamos, ¿correcto? Entonces, ya tenemos bien ordenado nuestro salario. Ese es uno. Otra propuesta que les puedo hacer es la regla 70-20-10. La regla 70-20-10 es con el 70% yo vivo, es decir, pago renta, como, compro calzado, vestido y lo necesario también en la alimentación y en la salud. Con el otro 20% lo ahorro, lo designo para un ahorro que va a ir, a lo mejor lo divido, ahorro pequeño y ahorro a largo plazo, y el otro 10% para dar. Entonces, fíjense, yo les entregué dos reglas, la regla del 70-20-10 o la regla del 50-50, que lo va a dividir su salario en diferentes rubros de acuerdo a su ingreso. Pero siempre, en todo momento, se deja un monto para dar. Entonces, estas reglas las puede aplicar para este principio del presupuesto con propósito. Y el propósito de nuestro presupuesto debe ser dar, ahorrar, invertir y el bien vivir. Entonces, querido llamado de Dios, hay que ser diligentes con esta parte y ahí entra mucho la disciplina con la que nosotros forjemos nuestros hábitos, de no dejarnos llevar como cayéndonos de una resbaladilla por nuestras emociones, de querer comprar aquello, de querer tener esto, de entristecernos si no tenemos el mejor celular del año, entristecernos si no tenemos el carro del año. Eso no debe de pegar en nuestras alegrías, en nuestra contentura, porque la paz que da Dios, nada nos lo puede quitar. Entonces, en lo poco, usted se aparta para dar, ahorrar, invertir y bien vivir. En lo mucho, usted se aparta para dar, ahorrar, invertir y bien vivir. Muchas veces decimos cuando estamos en escasez, bueno, cuando tengo un buen trabajo voy a ayudar, pero ahorita no puedo. Claro que sí, si se administra, usted puede apartarse hasta $10 que van a ser bienvenidos para la persona que Dios ya tiene enfocada que usted le dé. ¿Me explico? Entonces, ya vamos 3 principios. El cuarto principio va muy de la mano con esto que acabo de decirle de los hábitos, de la disciplina, y es el principio del tiempo. Eclesiastes 3:1 nos dice, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, querido llamado de Dios. Ordenar nuestros horarios, respetar nuestro descanso y evitar el caos, es decir, las prisas, nos va a ayudar y a permitir que esa administración del tiempo esté bien enfocada y no estemos desperdiciando ni un segundo ni un minuto, sino que le demos el enfoque correcto, nuestra atención correcta a cada momento. Hay tiempo para reír,
tiempo para llorar. Ahí se sigue diciendo el Eclesiastes, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero entonces con el tiempo? No solamente como cuántas horas voy a trabajar, sino cuántas horas voy a descansar, cuántas horas voy a dedicar tiempo para orar, para estar con Dios, cuántas horas voy a dedicar para estar con la familia, con los amigos, cuántas horas voy a dedicar para también estar yo a solas y hacer alguno de mis hobbies. Entonces, eso va a evitar que haya un caos en nuestra vida, porque cuando no descansamos bien, cuando no damos el tiempo correcto enfoque, generamos problemas con las personas, con nuestras relaciones en nuestro entorno social, con nuestra familia, porque andamos todos enfadosos y entonces hacemos las cosas deprisa y todo es un caos. Querido y amado de Dios, hagamos caso al principio del tiempo, y aquí en este principio del tiempo yo les voy a dar otra estrategia que he leído por ahí en libros de administración, el utilizar una regla o principio, le llaman ellos, del 80-20. ¿Y cuál es este? El 20% de tus acciones generan el 80% de tus resultados. Entonces, no todo tiene el mismo valor. Así que nos dice Efesios 5 del 15 al 16. Miren pues con diligencia cómo andan, aprovechando bien el tiempo. Clave: identifica, querido y amado de Dios, lo que sí da fruto y elimina las distracciones. Identifica lo que te va a dar fruto y elimina las distracciones. Por ahí pasa una mariposa volando y ya nos distraemos. Pasa un insecto caminando y ya nos distraemos. Entonces, eliminemos distracciones, querido y amado de Dios. ¿Qué vamos a hacer con este principio que nos propone el principio del tiempo, con este apoyo de la administración, el principio 80-20? Vamos a poner en una mesa todas nuestras actividades que hacemos. Digamos, usted tiene una empresa, digamos tiene una cafetería, entonces va a identificar el 20% de las acciones que le generan el 80% de los resultados. Es decir, en una cafetería, bueno, una de las acciones que le generarían muchos resultados sería la máquina para hacer café. Claro, necesitamos prestar atención a la máquina para hacer café. Si mi máquina se me descompone, entonces voy a andar ahí trayendo máquinas que cuestan a lo mejor económicas, pero no van a funcionar, no van a dar el resultado si mi cafetería está pidiendo sacar, 300 tazas cada 2 horas. No me va a dar, ¿verdad? Entonces voy a priorizar el tener en buenas condiciones mi cafetera. ¿Y qué va a implicar esto? Pues ordenar, estructurar cómo se debe limpiar, cómo se deben hacer los cafés, darle buen entrenamiento a los nuevos empleados, explicarles bien el proceso, el protocolo de cómo servir el café. Entonces, esa es una acción, el mantenimiento diario de la máquina, que me va a ayudar a generar mi 80% de resultados, es decir, todas esas tazas de café que voy a vender. Eso es en una empresa pequeña. Hablemoslo de nuestra vida. Entonces, priorizar, hacer caso al principio número 1, el principio de prioridad, dar lo primero a Dios, me va a ayudar a tener ese 80% de resultados. Entonces, no nos olvidemos, los 2 principios primeros son los esenciales. Prioridad a Dios y principio de multiplicación, que Dios va a multiplicar, ofrecer nuestros talentos y ponerlos a trabajar. Entonces, querido y amado de Dios, vamos haciendo y recopilando. El principio de prioridad es el primero, el principio de multiplicación, el principio de el tiempo,
el principio de presupuestar con propósito, y aquí viene el que nos va a permitir evaluarnos, el principio de revisión. El principio de revisión o el feedback semanal, mensual, lo mejor sería semanal, pero si usted recibe un salario mensual, pues hagámoslo mensual. ¿Qué funcionó? ¿Funcionó como yo lo ordené? ¿Funcionó como yo designé esto? ¿Qué desperdicié? Porque en todo momento pues somos desperdiciados de pronto, hasta en lo más mínimo. Entonces, ¿qué estoy desperdiciando? No solo hablando de recursos económicos, ni recursos, ni bienes, sino también de talentos, también de tiempo, de energía, de descanso. Estoy desperdiciando el dormir 2 horas más por quedarme en el celular. Entonces, ojo, atención a eso. Y la otra pregunta que viene bien en este principio de revisión semanal: ¿cómo voy a ajustar todo esto que no me funcionó? ¿Y cómo voy a seguir manteniendo esto que sí me funcionó? Ok, entonces, querido llamado de Dios, estos 5 principios eternos nos van a permitir ordenarnos en nuestras finanzas, pero también en nuestro tiempo, con nuestra energía, y obviamente nuestra vida espiritual va a traspasar todos esos campos de nuestra vida como debe ser, para tener una buena administración. Recuerde que somos administradores, más no dueños, y tenemos que entregar cuentas al final de nuestra vida, al final de esta vida terrenal que estamos construyendo para aquella vida. Entonces, administrar bien no es solo organización, es obediencia y amor a Dios. Ofrecer, pues, lo primero a Dios es la clave, el principio número 1 que nos va a permitir ordenar nuestra vida y por consecuencia nuestros bienes materiales, ordenarlos al servicio de Dios. Querido llamado de Dios, recuerde ordenar tu vida en base a la palabra de Dios. Ser fiel en lo pequeño y también en lo mucho. Y además, permitirle a Dios que multiplique. Para ello, para que llegue esa gracia, hay que ofrecerlo todo a nuestro Señor, nuestros talentos. ¿Cómo vamos a hacer efectivo este principio de prioridad? Dar a Dios lo primero. Ordenarnos. Para eso tenemos la Santa Misa, para siempre estar ordenados en el camino y no tomarlo como un ritual nada más, porque no lo es. Es toda una fiesta donde nos unimos con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Imagínense pues qué gran poder para nosotros tener ese orden aquí en nuestra vida y vivir enfocados en Dios. Busquen primero el reino de Dios. Entonces, querido llamado de Dios, yo le invito a aplicar estos 5 principios eternos que le van a ayudar a su buena administración y al buen vivir. Todo siempre enfocado a Dios, y recordemos que la Santa Biblia siempre nos da esa pauta para nosotros saber cómo nos está instruyendo nuestro Señor. Asista a misa diario, si le es posible, y también pues hay que comulgar, que eso, créame, es darle lo primero a Dios, porque le estamos ofreciendo nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro enfoque, y eso, créame que lo demás viene por añadidura, querido llamado de Dios. Pues yo le abrazo, le saludo desde Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Mi nombre es Grisel Aralia y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Has estado escuchando ¿Dónde estás? Conducido por Grisela Aralia.
en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.